Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches, estamos en el aire y mi nombre es Gabriel Pulice. Esto es Pulsión de Radio. Estamos en nuestra cuarta temporada, episodio número 19. Muy buenas noches, Diego. Hoy me fijé, Pulice. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a nuestros invitados. ¿Quiénes son, Gabriel Pulice? Nuestros invitados. Bueno, vamos a presentar primero, yo no sé si llamarla invitada, porque ella es parte del equipo, se podría decir nuestra invitada número uno. Es verdad, fue nuestra invitada número uno hace 3 temporadas atrás, 4, ¿no? Sí, así que bueno, estamos aquí con Elsa Coriat. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elsa. Muy buenas noches, yo me siento como en casa. Adelante. Y disculpe, Pulice, porque me parece que fue para esta fecha de hace... ¿no? Y sí, en agosto. Agosto del 21. En agosto del 21, saliendo, veníamos con barbijos y con escafandra prácticamente. Y sí, así que bueno. Bueno, y Elsa, ¿quién es nuestro otro invitado del día de hoy? Es un invitado de lujo, el doctor José Kremenchuk, que muchos lo conocemos como Ronnie. Y bueno, vos pasás sus antecedentes, sí, por favor. Sí, ahora vamos a hacer ahora... ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ronnie. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un gustazo tenerte aquí hoy en el programa. Y bueno, vamos a hacer una mini presentación de todo el programa, así ya pasamos enseguida a nuestra hora de entrevista. Porque hoy, bueno, nuestro invitado de hoy y nuestra coequiper casi del programa, Elsa Coriat, van a presentar el tema sobre el que va a girar la entrevista, es desarrollo infantil temprano, la subjetividad en riesgo. Y estamos anticipando la primera jornada intersectorial de desarrollo infantil temprano que va a tener lugar en octubre en el aula magna de la Facultad de Medicina, el 19 de octubre, si no escuché mal. Así es. ¿Sí? Cuando dijeron que era la audición 19, recién dije, el día de hoy es mágico, sí, está lleno de coincidencias. Lleno de coincidencias. En la audición 19 sí, venimos a hablar de una jornada que se va a hacer el 19 de octubre. Para los quinieleros ese. Sí, vamos, hay que corriendo a jugarle al 19, que no sé, falta que sea la lluvia, ¿qué será el 10? Bueno, pero bueno, vamos también a tener, y está en íntima conexión con los temas que vamos a abordar hoy, en nuestra agenda cultural, con la conducción de Daniela Pesclein, vamos a entrevistar al actor, periodista y escritor Cristian Alarcón, que va a presentar una obra, Testosterona, una obra de su autoría, el desconcierto de un niño inyectado con esa hormona, la desobediencia de un cuerpo que crece, migra y quiere probarlo todo, los modos de gestionar las masculinidades urbanas contemporáneas. Y para cerrar esta velada de gala, MP, desde París, en Defil en Eguil, va a entrevistar al ingeniero informático Dairer Almaguer para hilvanar Vestidos de algoritmos, la mentalidad y la inteligencia artificial generativa, interpelados por Marguerite Duras, James Joyce y Milán Kundera.
entre la pesadez del cuerpo y la insoportable levedad del ser. Vamos a una pausa musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí vamos a presentar formalmente a nuestros invitados. José Kremenchuski es pediatra especializado en desarrollo infantil, coautor de los libros Pediatría, Desarrollo Infantil e Interdisciplina y El Desarrollo del Cachorro Humano, autor de otro libro más reciente que es Travesías del Desarrollo Infantil. Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches, muchas José. gracias por la invitación. Bueno, y vamos a presentar también formalmente a nuestra invitada, a Elsa Coriat, que es psicoanalista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, presidenta y fundadora del FEPI, de la FEPI sería, ¿no? La Fundación para el Estudio de las Problemáticas en la Infancia. Sí. Y bueno, de los problemas en la infancia. Bueno, y autora de varios libros, artículos, pero bueno, vamos a nombrar en primer lugar el psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños. Bueno, y decíamos, estamos haciendo un anticipo de unas jornadas que tienen varias particularidades, ¿no? En principio que es una convocatoria intersectorial. Así es, así es. Sí. Estamos armando esa jornada a pulmón, es cogestiva, digamos, entre muchos profesionales ligados a salud, educación y trabajo social. Realmente casi increíble cómo se formó este grupo, porque uno lanza una idea un fin de año entre las fiestas, en vez de decir Feliz Navidad, tenemos que hacer algo. Y sí, porque la infancia realmente está muy amenazada, la cuestión epocal trae situaciones muy complejas para los chicos chiquitos, lo que es el vínculo temprano, la posibilidad de desarrollo de un niño, de tomar de sus cuidadores toda esa energía que necesitan para poder absorberla y para poder conectarse, eso está muy disminuido y surgen niños con severos problemas en su subjetivación, ¿no? La estructura de los niños pequeños está en riesgo y a partir de ahí empezamos a pensar esto, de hacer algo, de juntarnos, de promover, de hacer entender lo que es el desarrollo infantil, porque la gente no lo sabe, no lo conoce. Directamente se guían por conductas de los niños que hacen cosas medias raras, y entonces con esas conductas le ponen las juntan, le ponen un nombre, y con ese nombre, que es como un diagnóstico, como no se animan a decirlo, le ponen siglas, TGD, TEA, todo, es una cosa infernal con esto de las siglas, y los chicos pasan a ser una sigla y pasan a ser objetos de adiestramiento. Bueno, esta situación que se repite y que es muy problemática para la posibilidad del desarrollo infantil y de que sigan su travesía, es lo que estamos tratando de mostrar que hay otra posibilidad, que es mediante el uso de la clínica, como siempre usamos, para investigar qué le pasa a cada niño, a cada que no puede subjetivarse, que no puede convertirse en sujeto. Entonces es una clínica de lo singular de ese niño con su ambiente cercano, y a partir de ahí elaborar en forma interdisciplinaria qué es lo que está pasando y elaborar estrategias, y también en forma intersectorial, porque esos niños después van a
tienen una salida exogámica, van a un jardín maternal. Es decir, que somos muchos los que trabajamos en contacto con esos niños pequeños para poder darnos cuenta de lo que les está pasando y ayudarlos con estrategias simples a que vuelvan a su desarrollo, que es lo necesario, ¿no? José, Elsa, ¿qué es lo que observan que está ocurriendo en este principio de siglo entre los niños y sus cuidadores? Bueno, yo dije que en algún otro programa comentaba, ¿no?, cómo trabajo en un equipo interdisciplinario y yo formo parte de el equipo formado por, yo como psicoanalista y una neuropediatra, que es la doctora Natalia Taratuto, hacemos todas las entrevistas de primera vez. Entonces recibimos en vivo lo que los padres solicitan y nos cuentan con qué problemas vienen los chicos. Y estoy haciendo esto desde hace 30 años con otros neuropediatras previos a Natalia Taratuto. Entonces veo cómo van cambiando las problemáticas y las demandas de los padres. Y últimamente parecen todos sacados del mismo libro las consultas, es decir, chiquitos de 3, 4 años que en otros lugares les han vienen ya con el diagnóstico casi siempre de TEA. A veces hay algún otro diagnóstico, no sé si TDAH pero casi todos con TEA. Y lo más curioso, lo más notable, que son nenes completamente diferentes uno de otro, todos con el mismo diagnóstico. Son diferentes las cosas, los problemas que tienen, la gravedad de los problemas que tienen. Algunos realmente no tienen problemas exageradamente serios, otros sí. Cuando digo que no exageradamente serios es porque me ha tocado, esto es muy claro, con nenes un poquito más grandes, de 5 o 6 años, que un psicoanalista ubica que es un problema neurótico y nada más que eso, y vienen con diagnósticos mucho más graves y profundos, ¿no? TEA es... En realidad, para todo el mundo decir TEA es lo mismo que decir autismo. TEA son siglas que disfrazan la palabra autismo, y decir autismo para la mayoría de los chicos a los que les dicen, a los que los diagnostican como TEA, es una exageración completa. Sí, ya sea como autistas o como espectros, ¿no? Porque cualquiera de las dos exactamente, palabras, ya sea, ¿no?, que está en el espectro autista, bueno, pero... Es decir, uno siente en la consulta y en el clima de Buenos Aires en general que cuando dice TEA o dice del espectro autista, está diciendo autista. Sí, yo me quedé con una pregunta en relación a lo que vos recién presentabas, la jornada, ¿no? José, ¿qué sectores están convocados en esta jornada multisectorial? Bueno, dado que todos estamos enfrentándonos con esta situación, y para una familia que reciba el título de que su hijo es TEA, un autismo, a los 2 años, a los 3 años, son situaciones muy difíciles de absorber, son como ya sellos y profecías autocumplidas. Después quedan así como generando patologías por sí mismos, y entonces todos nos encontramos con esa situación difícil. Los pediatras, los que hacen estimulación temprana, los que hacen terapia del lenguaje, los psicoanalistas, los psicomotricistas, los psicopedagogos, todos estamos embarcados, y los docentes del área de primera infancia, que se encuentran con estos niños que deambulan por los jardines, que no logran hacer lazo, que no tienen lenguaje. Es decir, que la detección
es común a un grupo muy grande. Los pediatras porque vemos niños desde recién nacidos y claro, rápidamente nos podemos dar cuenta de cuando tenemos un tiempo para verlos, porque también hay muchos que están sumergidos en este maldito sistema de salud pública en donde los chicos se pasan rápidamente, claro. apenas son vistos, Ven chicos no a mirados. granel, claro. Sí, pasan, Sí. y no hay tiempo de sentarse con ellos, conversar con los padres, ver la situación que están pasando. Y bueno, todos estamos en el mismo barco. Yo quería decir algo sobre qué quiere decir intersectorial. Yo en general siempre hablé de interdisciplina. La palabra interdisciplina es una palabra que circula ya a esta altura por todas partes, pero eso tiene que ver exclusivamente con la clínica, en la que trabajamos, tanto el doctor como yo, Sí. como muchos otros. Intersectorial quiere decir porque es más amplio que los sectores que participamos de la clínica. Digo, estoy remarcando lo que acaba de decir Ronnie, y que pero quiero que eso quede claro, porque es clínica, educación, y Rosa y por ahí participa con cuestiones que tienen que ver con lo social, es decir, con la gente, Sí, con los absolutamente. Bueno, profesionales lo que trabajan, ¿no? lo que le preguntaba a Diego, ¿no? Recién cuando hacíamos la previa en el bar, ¿no? Que si también la convocatoria había encontrado alguna repercusión del lado de las políticas públicas, ¿no? Bueno, eso es lo que buscamos. Claro. Y eso es lo que buscamos. Incluso están invitados a la jornada Sí. autoridades sanitarias, y esperemos que tomen este mensaje. Vamos a hacer en esa jornada leer documentos que varios grupos están elaborando acerca de distintas temáticas del desarrollo infantil, y con las conclusiones, y esperemos que haya escucha de todo esto, porque realmente la inversión en primera infancia es un tema fundamental. Los que trabajamos en primera infancia debemos ser realmente jerarquizados con tiempo, se deben producir equipos, y entonces esto va a ser una inversión que va a ser muy rentable, ¿no? Antes de que un niño se convierta en una cuestión crónica, que pase por distintas escuelas especiales y permanentes tratamientos. En la etapa de la primera infancia nosotros podemos hacer muchísimas cosas que van a solucionar la vida a muchísimas familias, y con un costo que va a ser absolutamente rentable, ¿no? Por eso es que estamos haciendo todo esto. José, apenas ser vistos, ¿no? Que vos ubicabas en principio en la consulta médica, ¿no? Que es algo que aparece ahí, ¿no? Vos decís, bueno, hay una modalidad de atención, llamémosle pediátrica, donde los niños son apenas vistos. Ahora, apenas ser visto, ¿no está presente también, y vuelvo a la pregunta que hice al principio, ¿no? De qué encontraban en este vínculo de estos niños, no más allá de que sabemos que por lo menos los psicoanalistas no nos gusta generalizar, pero bueno, pero a veces uno puede pescar algunas cuestiones de época, ¿no? Apenas ser visto, ¿también no está también en la relación de los niños con sus cuidadores más cercanos? Sí. No hay tiempo para nada. Los niñitos que necesitan tanto ser mirados, hablados, jugados, tocados en el sentido de algo hermoso, que es lo mejor que nos puede pasar. Libidinizados. Sí, ¿no? totalmente. Sería totalmente. el término freudiano. Son pasados como algo que rápidamente hay que... cuando una madre consulta muchas veces por un problema de un niño que llora, que esto, que lo otro, rápidamente es tratado de taparle los síntomas con gotitas para los gases, bueno señora, ya va a crecer y demás, y tratado de despachar o derivar hacia rutas como el gastroenterólogo para que le investigue si tiene reflujo, entonces lo instrumentan y aumentan más las situaciones vinculares tempranas. Así que sí, realmente los chicos, y aparte los niños necesitan siempre
una misma figura que lo vaya viendo mes a mes. Eso no ocurre, ¿eh? Siempre es una persona distinta, no se le conoce el nombre. Claro, la Sí, confianza con el pediatra, no hay por ejemplo. un diálogo, no hay una afinidad, no hay una transferencia en donde también el pediatra se acuerde de lo que le está pasando a esa familia, se acuerde de la carita de ese chico. No, pasan y son ilustres desconocidos los niños para los profesionales. Cuando decís pasan, a mí se me viene la imagen del TikTok, ¿no? Y de estas pantallas que tienen la particularidad de que tampoco los niños que están frente a esas pantallas, digamos que a veces con las cuales a veces comparten más tiempo que con sus cuidadores, los miran, ¿no? ¿No? Las pantallas, sí, las pantallas no están diseñadas para hacerle cariñitos ni para hacer intervalos cuando hablan, porque nos están dirigiendo al niño. Entonces hablan y el niño escucha sonidos, pero no es un diálogo en donde hay un silencio para esperar que el niño responda, ¿no? Así que estamos mal con todo esto. Y yo digo, no es por los pediatras en sí, sino porque el sistema está mal diseñado, los pediatras están muy mal pagos, se ponen un montón de chicos para que se atienden en 5 minutos, entre que se le saca la ropa, se le lo levanta. ¿Quién va a mirar a un niño realmente, no? ¿Elsa? Sí. Sí, pero pensaba que de todas formas a mí me parece que una de las cuestiones principales de esta jornada es traer cierto criterio, en realidad es el criterio más clásico si se quiere, pero un criterio de qué es un chico y cómo hay que mirarlo y en consecuencia saber qué necesita un chico. Y un chico necesita tener una relación singular con un cuidador que lo escuche, que lo mire, que se pregunte qué le pasa, ¿no? Y no qué le puedo dar para que deje de llorar, por ejemplo. Claro, claro, y que además le enseñe qué se puede y qué no se puede en las líneas más generales, ¿no? Es decir, lo que se le enseña a un nene de año y medio, de estos cuando empiezan a desplazarse por todas partes, ¿no? Cuidado que te vas a caer, ahí no podés ir. Bueno, pero hay algo como que ahora los padres no pueden decir no. Ha habido padres, más de una vez tuve algún padre en consulta que, bueno, surge que dice, ¿cómo? ¿No le hace mal si le digo que no? Y bueno, y en este momento hay una extensión demasiado grande para nuestro gusto, demasiado grande de un tipo de terapia, no sé si se autodenominan clínicos o no se autodenominan clínicos, pero bueno, de tratamientos que pretenden modelar a los chicos desde afuera, es decir, ya saben qué es lo que tiene que hacer un chico y con tratamientos que no le dan ningún lugar a que el nene vaya desarrollando sus posibilidades y vaya haciendo sus propias experiencias y que vaya sintiendo que es él el que va jugando y desarrolla el juego que quiere y que le enseña y que le permite modelarse a sí mismo, ¿no? Y José, y estas cuestiones que planteás, ¿no? Y evidentemente las planteás hace mucho tiempo, ¿qué receptividad tiene entre tus colegas pediatras? Eso es bastante complicado, ¿no? Porque el modelaje de los pediatras también no está bien, digamos, ¿no? En principio, a los pediatras les gusta saber todo lo que está pasando, no pueden tener la incertidumbre, tienen todo que saber exactamente de acuerdo a lo que estudiaron, clasificar, ponerle un nombre, ponerle un diagnóstico y darle un tratamiento. Y los viejos clínicos sabemos los que miramos, escuchamos, vemos todo lo que está pasando. Escuchar es importantísimo.
Nos estamos olvidando de escuchar el relato de la familia, y eso es primero escuchar, y ahí uno empieza a sentir, escuchar, ver los gestos, ya desde que entra en el consultorio, ¿no? La tirantez, lo que pasa entre la mamá y el papá, cómo lo sostiene. Esas son cosas que nos van a dar elementos clínicos para ver cómo viene esa relación. Y después, en vez de dar una lista de directivas, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, lo que tenemos que hacer es ir llevándolas por el camino para que ella nos pueda escuchar, y la mamá y el papá, y no son directivas siempre las mismas, para cada uno tiene un zapato, digamos, ¿no? Es encontrar la medida del zapato justa para esa familia, y eso es lo que viene de una mirada singular entre esa relación entre el niño y sus padres, sin escuchar, sin ver, sin sentir. Es inútil todo. ¿Y qué ha pasado en la medicina pediátrica? Que es esto, ¿no? Esta experiencia, este saber de, como vos decís, de los viejos pediatras, no. Y se retrajo por la inmediatez que se necesita de tener todo ya, la inmediatez de tener respuestas, por la cantidad de niños que son atendidos por una misma persona en un sector que tiene que ir uno pasando tras de otro. La obligación institucional de atender a los chicos cada 15 minutos. ¿Cómo puede ser una consulta pediátrica de 15 minutos? Y todo por 2 pesos. Fíjense lo que está pasando con las residencias pediátricas hoy. La residencia de pediatría tienen la mitad de los aspirantes, se presentaron la mitad de los cargos que hay para otorgarles. Cuando yo me presenté a la residencia, yo me maté para ese examen de estudiar, y para mí dependía mi futuro de eso. Cuando yo entré al hospital de niños, me sentía como el rey del mundo, y corría de aquí para allá, y lo veía a Gian Antonio, lo veía a Racotagliata, a Lidia, la mamá de Elsa. Eran grandes figuras que están en el hospital de niños y que eran maravillosos, y yo absorbía todo. Y hoy día, ¿dónde está eso? ¿Qué es eso? Yo no sé qué está pasando. Hoy día son todo directivas, track. Y los pediatras no quieren ir a una residencia donde se tienen que matar haciendo guardias y por 2 mangos. Y yo los entiendo, pero estamos cerrando pero eso el viene camino. Produciendo un vaciamiento en ese sentido, ¿no? De instituciones muy jerarquizadas y con profesionales a la cabeza de esas instituciones también, ¿no? Con la autoridad no la autoridad del autoritarismo, sino ganada, en fin, por el prestigio, por el recorrido. Pero hay ahí, un vaciamiento de eso, una proletarización también. Sí, es una precarización, ¿no? La medicina que sigue acorde a la precarización del país. Pero yo creo que es hora de que se note de que el primer lugar a reforzar, dado la situación terrible y el caos, es el primer nivel de atención, en donde tenemos que poner equipos con gente bien formada, que ya se tiene que haber formado primero en la facultad, tiene que haber planes para que la gente que está en primer lugar de atención esté bien formada, con equipos interdisciplinarios a los cuales se pueda recurrir. Y eso dirían, no, pero esto no, es un gasto. No, ¿qué gasto? Esto es ahorro. Es ahorro, pero algún día vamos a tener que hacerlo, porque la gente está muy desesperada y no tienen guías, y darle gotitas no sirve. Bueno, sí, Diego. Sí, les propongo, escuchamos un tema musical y seguimos conversando a la vuelta. Sí, yo les iba antes de ir al tema musical, porque hay una suerte de paradoja, ¿no? Entre esto que recién decía Elsa, ¿no? El desconcierto de las mamis y los papis respecto, por ejemplo, de decir, pero no está mal que le diga que no, ¿no? Como dejar hacer cualquier cosa, ¿no? Y
esto que por otro lado después aparece como la clínica del adiestramiento, ¿no? Es una suerte de paradoja. La otra paradoja es esto que vos decías, ¿no? Supuestamente para ahorrar, ¿no? Y bueno, parece que ese ahorro después termina teniendo un costo. Bueno, pero dejamos a la vuelta, vamos a un tema musical y volvemos con esto. Bueno, escuchábamos a Pink Floyd, Another Thick in the Wall, y antes a Pescado Rabioso con Todas las hojas son del viento. Bueno, y nos quedamos de charla, ¿no? Sí, ¿qué charlaban mientras la gente escuchaba Pink Floyd? Bueno, habíamos retomado esta cuestión del adiestramiento y cierta sorpresa que, ¿no? que por lo menos creo que no soy el único con el que se ha encontrado con ella, de que hay una generación de padres que para los que no va de suyo que a los niños hay que educarlos, ¿no? O sea, que por ahí se ubican más o menos bien o mal, pero se ubican como cuidadores, pero en el momento en donde un niño ya no necesita ser no necesita tantos cuidados, sino que justamente necesita ser enseñado para que se pueda cuidar aparte, ahí empiezan a hacer agua o les parece que uno les está diciendo algo que es absolutamente sorprendente, que ¿no? esperan que venga de la naturaleza. ¿Es así? Lo que se observa. Sí, se ve, esto se nota muchísimo, y además viene como con capas de 5 años, cada 5 años esto se va agravando. Es decir, los padres jóvenes, es como que yo recién contaba de que si decía así, el nene que en un cierto momento empieza a mostrarse él, y entonces hace lío o simple o al revés, como no le dieron la suficiente bolilla o no se la dieron por los canales adecuados, digamos, está totalmente desconectado. En realidad es un problema neurológico. Ese es el pensamiento de los padres, pero no solo de los padres, es de los profesionales. Sí. Que ahora la idea es no que los bebés necesitan que se hagan ciertas cosas con ellos, para lo cual hay una enorme variabilidad, cada madre hace las cosas diferentes, pero hay que cuidarlos de una cierta forma, hay que acercarse, hay que estar con ellos. Me acordaba cómo en la vieja educación especial, digamos, ¿no? Estaba bien tajantemente definido qué niños eran educables y qué niños no eran educables sino adiestrables, ¿no? Y digamos que eran efectivamente los que se consideraba que no podían ser educables, claro. y que en general tenían algún problema, entre comillas, biológico, ¿no? Sí, claro, sí. Se le atribuye a los neurotransmisores o al ADN, a la alteración en algún gen, ¿no es cierto? Y no se ve también las dificultades que surgen en el vínculo temprano. Los padres hoy día con el tema de la globalización, el tener que cumplir con labores por altas horas del día, de la noche, exigidos, con la pandemia que no tenían posibilidad de dejar al niño con nadie, los dos metidos cada cual con su pantalla, y el chiquitito que necesita muchísimo del intercambio y de lo que le den, porque un niñito chiquito genera muchísima responsabilidad y tiene muchas necesidades que cualquier pareja joven se da cuenta, lo ha estado esperando, quiere dárselas, pero acá hay muchas situaciones y por eso no hay que culpabilizar nunca a los padres, porque están sometidos a una situación social, epocal, muy tremenda, ¿no? Los dos frente a su pantallita y el niñito ahí que le pone la pantallita frente a sus ojos,
para que le mueva y lo deje tranquilo y lo aquiete. Y así quedan los chicos sin el estímulo necesario para crecer. Sí, Y ellos con déficit de atención, justamente. con déficit de cuidado, de mirada, No, pero digo de sostener. atención, cambiando el peso, ¿no?, de la Sí. atención, ¿no? Es esa atención que Sí. alguien dice, la atención se presta, ¿no? Ujú. En inglés es más fuerte todavía, es pay attention, ¿no? Sí. Pay attention. Es una inversión Claro. también. Ujú. Prestarle atención a un chico es lo que puede permitir que después no tenga déficit. Claro. Si Claro. no se le presta o no se le... ¿no? En Pero acá- cambio, los chicos sufren un déficit de atención de los padres. Claro, Esto es lo que ese decía. es el punto. ¿Sí? Sufren de falta de padres que le donen esa Es- atención, eso. ¿no es cierto? Ujú. Como cosa primaria de generaciones en generaciones, en donde normalmente surge de la crianza como algo natural. Y estos padres de hoy muchas veces no lo pueden hacer y tampoco tienen una familia ampliada Claro. que sustituya ese lugar, ¿no? Porque la familia, los abuelos están trabajando, También. no existe la familia ampliada. El problema que ya Durkheim a principios del siglo XX ubicó respecto a la familia conyugal, ¿no? Que planteaba que era no era el núcleo familiar, sino era justamente una especie de degradación de la gran familia. ¿Nos pueden contar un poco, tenemos unos minutos todavía de entrevista, sobre la jornada? ¿Cómo surgió, cómo surgió esta idea de organizar esta jornada? Bueno, se tiró la primera piedra, que es, tenemos que hacer algo porque el problema está y es muy grande. Los que quieren adiestrar, el tema muchas veces viene incluso de los maestros que con el chico que hace lío, entonces le dicen a la madre llévelo al neurólogo, el neurólogo que en lugar de ocuparse de las cuestiones neurológicas en sí, ahora ha aumentado La clientela. sus límites de acción, Sí. y simplemente con un manualcito que es el de la Asociación de Psiquiatría de Norteamérica, el DSM, catalogan conductas, se hace un test de A2 o lo que sea, para lo cual hay que estar ahí adiestrado el técnico que lo va a hacer y pagando un fee, y el niño termina por esa línea. Entonces nosotros dijimos, no, tenemos que mostrar que hay una base teórica que es muy importante, porque contra lo que hacemos nosotros muchas veces dicen, esto no está científicamente probado, nosotros tenemos las pruebas de los trabajos, bueno, muchas veces pruebas, Sí, pruebas de dudosas, en donde muchas veces estos chicos terminan siendo medicados y que están en pruebas que sus intereses están siendo subvencionados por industria farmacológica. Bueno, pero vos decías, Ronnie, hay fundamentos teóricos, pero también hay décadas y décadas de experiencia. Sí, ¿no? supuesto. obviamente. Yo quería decir, sí. hay un enorme laboratorio que demuestra que el enorme incremento de chiquitos desconectados o mal conectados o con problemas en su armado psíquico es enorme. Nunca fue tan grande como ahora, pero con una diferencia enorme con respecto a hace 30 años. Esto no había, pero ni de casualidad. No es que no se conocía, no se daban cuenta, no se diagnosticaba y por eso pasaba desapercibido. No existía. Claro. No existía. Sí, Yo estoy en absolutamente. la clínica desde hace 40 años, vos también, ¿no? Así es. Sí, yo me acuerdo Este, que vos contabas, Elsa, que cuando te propusieron una primera vez hacer una jornada sobre autismo, ¿no? Que vos decías, pero no va a ir nadie. ¿sí? No era yo. Yo lo que a ver, contaba era cuando el doctor Benenson quiso organizar un congreso sobre niños autistas, sí, pero como en esa época
prácticamente eran contados con los dedos de la mano los niños autistas. Entonces organizó, esto en una época era muy famoso, el Congreso del Niño Aislado. Claro. Y era alrededor de comienzos de la década del 90, por ahí más o menos, o a fines del 80. No había niños autistas, pero además no solo que porque no se diagnosticaba, no lo sabía, había algunos chicos con problemas, pero no con estos problemas que hay ahora y en la magnitud que hay ahora. Y entonces yo lo que digo es, las enfermedades genéticas o las enfermedades neurológicas no hacen epidemia. No hay epidemia, claro. Y ahora hay un incremento tal que es como una epidemia. Pero además yo hago esta correlación, ¿no? Es decir, como yo empecé, digo, puedo hacer esta correlación porque yo empecé a trabajar en clínica en el 80, en un lugar en el que venían, es en una institución, el Centro Doctora Lidia Coriat, que venían, que tenía muchos pacientes. Bueno, entonces, esto que digo que no había, empezó a ver exactamente un poquitito después que entró el DSM en la Argentina. Los criterios del DSM, la mentalidad del DSM, y los laboratorios del que eso DSM, es a ¿no? fines del siglo pasado. Sí. Eso es a fines del siglo pasado, está totalmente fechado. Y en los últimos, en lo que va de este siglo, ha aumentado cada vez más, se ha venido incrementando. No hay estadísticas porque no se ocupan de hacerlas, pero uno lo va viendo cotidianamente. Es que primero el sufrimiento psíquico de los niños empezó en chicos más grandes, que por ahí estaban fuera de control y con los movimientos y con la atención, y ahí empezó el ADDH y bueno, y empezó con la Ritalina y demás. Por ahí chicos que hablaban con acento mexicano, chicos más grandes. Y después empezó con esta cuestión de las dificultades en la crianza, niños chiquititos, empezó a ver estos niños desconectados. Entonces ahí aparecieron los TEA, los trastornos de la lengua. Hoy tenemos montones de niños que de 3 años que no hablan. Y esto... se les dice, bueno, ya van a hablar. José, entonces, dijeron, tenemos que hacer algo con esto. ¿Quiénes eran? ¿No? ¿Quiénes fueron los que dijeron, tenemos que hacer algo y surgió esta jornada? Bueno, empezamos a tirar por nuestro hermoso WhatsApp todos los contactos, tenemos que hacer algo. Y entonces todos empezaron a responder y se armó una lista enorme. Se empezó a armar. Y que de repente no la podíamos manejar. Entonces, en este momento ese chat hay casi 200. Estamos muy cerca de 200. Tuvimos que hacer una comisión más chica porque si no era imposible, eran 50, 100, 200 chats. Claro. Y entonces hicimos una comisión que la definición de temas fue nos pasamos todo el verano tratando de dividir los ejes. Y después de eso empezó toda la organización de hacer los documentos y ahora estamos en la cuestión más práctica. Bueno, conseguimos el aula. ¿Qué aula consiguieron? ¿Dónde va a ser la jornada? Bueno, va a ser esto gracias a Lidia Judice que nos hizo el puente para poder conseguir el aula magna de la Facultad de Medicina, que es una maravilla. Y bueno, ahora estamos en la cuestión un hermoso marco un hermoso marco. Yo me siento muy emocionado de volver a estar ahí. Pero yo lo que quiero decir es sobre la organización y sobre quiénes, como acá le gusta decir y hacer a Ronnie, la organización es horizontal. Es decir, vale la palabra de cada uno, no hay un organizador. Tal vez es decir, uno que no es Ronnie reconoce que Ronnie de alguna manera es como
el que convoca las... El que viene motorizando. El que viene Claro. motorizando y el que convoca algo así como decir, el respeto de todos, ¿no? No, yo tengo Pero una a lo energía. sumo. Pero todas las decisiones, de cómo van a ser la jornada, cómo se hace cada cosa, todas las decisiones son así horizontal. Pero además, esto se traslada a la jornada misma, porque yo creo que van a ser las únicas jornadas en las que se le va a dar más tiempo a al público, digamos, a lo que se llama público, a los que participan, que a los que vienen a leer el trabajo, porque van a ser 5 bloques de hora y media, creo, cada uno, donde lo único que se va a leer es un documento de 15-20 minutos, son 5 o 6 páginas que se van a leer, y eso se va a dar a discusión con todos aquellos que quieran hablar. O sea, va a ser más el tiempo de conversación que el de exposición. Exactamente. Y de precisión de los objetivos Sí. y de lo que está escrito en cada eje, los 5 documentos. Contanos de los ejes, ¿puede ser así brevemente? Brevemente, bueno, los Sí. ejes van desde el principio, desde la cuestión de la propuesta de lo que es el vínculo temprano, después de cómo va desarrollando al niño, encontrando la diferenciación con la madre, cómo se le permite ese lugar, el lenguaje, la salida exogámica, finalmente la propuesta de darnos cuenta de lo que está pasando, de la cuestión interdisciplinaria, de la unión con los docentes. Hoy la tecnología nos permite reunirnos con todos intersectorialmente a través del Zoom. Y bueno, y esta jornada fue organizada todo en forma a distancia. Nos encontramos hasta ahora 2 o 3 veces presencialmente, el grupo que lo estamos organizando, y la mayor parte es todos los días por intercambio de WhatsApp. Pero la jornada es presencial. La jornada es presencial, es mixta, es ¿sí? híbrida. Vamos a tener unos 800 personas que van a presenciar el evento, pero aparte lo vamos a transmitir en vivo para todo el país. Entonces hemos conseguido, estamos en eso, una empresa que va a tener cámaras para los distintos lugares, es decir, que los que hacen las preguntas van a poder ser vistos, y bueno, estamos solicitando apoyo de las editoriales para solventar estos gastos. ¿Qué expositores esperan? El único expositor para una conferencia es Alfredo Jerusalinsky. Es la única conferencia que tenemos. Y después tenemos mesas de apertura en donde participan todas las instituciones que adhieren, FEPI, SAPI, Forum, ¿Cómo se llama? ¿Lopsea? Alcemneo, que se una reunión de muchos neonatólogos que se dedican al seguimiento pediátrico y neonatal latinoamericano. ¿Cómo es el...? Alcemneo es Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. Bien. Que conduce Lidia Tudice. Y bueno, hay varias entidades, yo no quiero olvidarme ninguna porque somos varios los que están acá. Referisapi, Forum, FEPI, Alcemneo, la carrera de desarrollo infantil, tenemos algún contacto con Brasil, hay una red bebé, estamos moviéndonos muchísimo, y bueno, lo importante también es que contamos con muchas instituciones del interior que van a estar presentes de manera virtual. Que están apoyando también. Sí. Bueno, ¿y cómo hace alguien para inscribirse en la jornada? Bueno, justamente ahora estamos lanzando la inscripción. Estamos a través de las redes, por ejemplo, tenemos suerte de tener a algunas personas un poco más jóvenes que nosotros que manejan las redes, porque nosotros somos un caos en esto, pero el diseño y todo, y realmente está saliendo todo bien. Ahora largamos la inscripción, estamos pidiendo un pequeño bono contribución de 3.000 pesos, que me parece que no es nada, simplemente porque hay que solventar el alquiler y de la aula y la empresa de transmisión, pero bueno, nos estamos arreglando bastante bien. Ya se larga la transmisión
la inscripción. La inscripción. Bien. Porque estamos haciendo un formulario, y hemos hecho un formulario en donde se pueden anotar y con los datos de la secretaria que van a ser... Bueno, lo podemos compartir cuando... Sí, yo te lo paso porque justamente hoy lo podemos estábamos compartir afinando ese tema. Yo creo que mañana pasado largamos la inscripción y te lo pasamos, ¿sí? Yo te lo paso por WhatsApp. Sí, que lo difundimos también en las distintas plataformas. Sería buenísimo, para que la gente se vaya enterando. De cualquier manera tenemos mucha difusión, estamos en plena etapa de difusión, tenemos estos 2 meses para llevarla a cabo y me parece que bueno, que van a tener todas noticias nuestras rápidamente. Bueno, y en 2 minutos, ¿quieren hacer algún comentario a modo de cierre y de invitación? Sí, nosotros estamos convocando todos a las autoridades nacionales, sanitarias, que se fijen en este evento, que se ha hecho un evento que está hecho a pulmón, en donde hay gente de todas las corrientes políticas, pero acá no hay ninguna cuestión política, sí política sanitaria, ¿no? Y que estamos viendo en una etapa en donde todo está en retroceso de cuidar la infancia. Y eso es nuestro objetivo primario, porque de ahí es donde empieza todo, a construir la base, los ladrillos, ¿no? Y que además es el mejor negocio que el Estado puede hacer, ¿no? Totalmente. Aunque parezca que es un gasto, ¿no? Bueno, y Diego... estaremos ahí en la jornada. Bueno, y muchas gracias por darle lugar a la transmisión de todas estas ideas y bueno, lamentamos no tener todavía la dirección de cómo hacer para inscribirse, pero si la pasan más adelante... Sí, y ya en los próximos programas de Pulsión de Radio lo vamos a recordar. Lo vamos a compartir. Bueno, y muchísimas gracias por venir. Y Ronnie, Elsa, un placer. Bueno, vamos a estar en contacto hasta octubre. Nosotros ahora nos vamos a una tanda publicitaria de la radio y a la vuelta estamos en nuestra agenda cultural y después nos hacemos una escapadita a París con The Phil en Eguil. Vamos. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Crecí con mi madre repitiendo: esto es el fin del mundo. Un hombre abandona a una mujer, el fin del mundo. Una mujer a un hombre, el fin del mundo. Su hijo mayor, gay, el fin del mundo. El planeta eleva 2 grados su temperatura. La extinción es inminente. ¿Qué me arrancaron cuando me arrancaron el vestido? ¿Cómo era yo antes de las inyecciones? No sé cómo lo guardé durante tanto tiempo. Y exactamente cómo, 40 años después, el recuerdo de los pinchazos volvió a mí. Fui inyectado con testosterona para masculinizarme durante 2 años, al menos 8 veces. Patagonia, Argentina, 1977. Soy ingresado como un pasajero clandestino a una habitación celeste, cuadrada, y siento un olor a azufre. Ese olor a diablo. Es un olor a limpieza, a experimento, a laboratorio. Clavan la aguja en mi cuerpo. Las inyecciones, inmediatamente después de su aplicación, producen un mismo síntoma: la imposibilidad total del llanto.
Éramos demasiado maricas para ese lugar, así que decidimos abandonar la pista y salimos a la calle. En general en mi vida no tuve miedo. No tuve miedo de entrar a la villa. No tuve miedo de entrevistar a los capos peruanos en la cárcel. ¿Dónde tuve miedo? ¿Acaso vinimos en vano a vivir, a brotar sobre la tierra? Y pide, dejemos al menos flores, dejemos al menos poesía. Ahora sí, estamos en el aire. Bueno, muy buenas noches, Daniela Pez-Klein. Buenas noches, Gabriel Pulicé, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Hoy ¿qué nos trae para la agenda cultural? Bueno, ya presentamos. sí. Tenemos una visita muy, muy esperada. Hace meses que tratamos de tener esta entrevista y Sí. finalmente conseguimos. Antes vamos a saludar a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Daniela. Y finalmente saludamos a Cristian Alarcón. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Contanos quién es Cristian Alarcón, Daniela. Ay, mejor que lo cuente. No, Cristian, no fue sí. fácil conseguir esta No entrevista. fue que- fácil. Cristian es de esas personas multifacéticas y no para de sumar facetas, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dicen? Lo primero que te dicen es que sos periodista, que sos escritor. ¿Vos te definís por más de algunas de esos títulos? ¿O? Es extraño, pero después de Testosterona, que es esta performance que estamos haciendo en el Teatro Astros, lo más inquietante que se me dice, que es absolutamente incorrecto, es que soy actor, porque en esta performance de algún modo hago de mí mismo, ¿no? Es una performance biodramática. Pero en realidad, si me tengo que definir yo, diría que soy escritor y que soy periodista. Y más que periodista, bueno, aunque hago el periodismo desde la dirección de una revista como Anfibia, cada vez más me siento como un investigador, o sea, investigo en todos los planos, porque investigo de mi propia vida para hacer una performance, investigo el cotidiano de una redacción de una revista que cada vez se ocupa más de temas de actualidad como Anfibia. Imagínense la semanita que hemos tenido y que el día que tuvimos hoy. Muy anfibia la semanita, ¿no? Tremendo. Y en todos esos planos, de algún modo, siempre estoy en la indagación, ¿no? Y me siento eso, más bien como una especie de investigador. Sí, como que está muy tejida la indagación y divulgar y compartir esta, cómo se procesa. Convertirla en narrativas modernas, creativas, innovadoras, que se salgan del molde, que se vuelvan pregnantes, que lleguen a audiencias cada vez mayores, que quiebren, digamos, las paredes de las propias fronteras, incluso ideológicas o políticas que hay en las audiencias. La performance que hacemos Testosterona también de algún modo intenta no quedarse en el molde de lo que creemos que el otro cree. Sí. Vivimos sumergidos nosotros en una lógica que yo creo que está estallando por los aires, en donde la suposición de lo que somos y la suposición de lo que el otro es, de lo que está bien, de lo que es ser políticamente correcto, bien pensante, progresista, en fin, feminista, todas las categorías, diverso, todas las categorías a las que respondemos, bueno, por lo menos quienes estamos en determinado lugar, digamos, en determinado lado de este mundo cada vez más hostil, es muy condicionante. Entonces lo que trato de hacer en general es romper esos condicionamientos, incluso para a veces sentirme un poco incómodo. Y a ver, actor, periodista, escritor, investigador, ¿te cabe el mote de explorador? Sí, me encanta. Sí, quizás es una mejor palabra incluso para definirlo. Sí, la exploración, la experimentación, ¿no? Tiene mucho que ver con lo escénico. Daniela, vos que perteneces más a lo escénico, quizás me comprendas en el sentido de lo escénico, creo que es en francés, que teatro se dice jeu, que es como, actuar se dice jeu, jugar, ¿no? Bien. Que es como estar en una experiencia que no necesariamente va a ser exitosa. Primero como una ruptura con la idea de que aquello que hacemos debe ser final, ¿no? Esa condición de apertura que implica el juego, la aventura de aproximarte a algo que te está volviendo un poco más sabio quizás respecto a vos mismo o respecto a lo universal, y al mismo tiempo que no tiene contornos fijos, ¿no? Me pareció interesante, discúlpame, esto del juego,
¿no? Como una apuesta de final incierto, ¿no? Sí, como la vida misma, ¿viste? Esa sensación que uno va domando con el paso de los años y de las sesiones de psicoanálisis o de las terapias que uno a las que pueda acceder para domar el ego que te impone permanentemente la idea de que tu confort está en la certeza. Sí, yo creo que hay algo de la temporalidad, en el juego y en la escena, hay algo de la temporalidad de lo vital, ¿no? En ese sentido está lo procesual y Testosterona. Ahora vamos a pasar un poco más de información. Testosterona es una obra que explora mucho en paralelo y como una orquesta de esos procesos, ¿no? Como el lado más botánico, la pregunta por cómo ciertas sustancias influyen en el crecimiento de una persona, pensando en procesos. Y tenemos que decirlo ya, Testosterona va a estar el domingo 25 de agosto a las 20 horas en el Teatro Astro. Lo vamos a repetir varias veces y lo vamos a dejar en el post. ¿Algo de este tiempo de lo vital lo trabajaron con la directora Lorena Vega? Claro, Lorena Vega ha sido para mí como el descubrimiento de que además yo podía animarme a pasar de la literatura, del papel y la escritura a la acción y al trabajo con la imagen, con el movimiento, con el cuerpo, con el sonido, con la iluminación. En fin, eso que tiene de maravilloso el teatro, que es que confluyen allí varias artes. Y cuando yo le logro contar a Lorena, creo que fue incluso antes de publicar el primer poema en el que se inspira la obra, en donde yo recupero ese ramalazo de recuerdo de las inyecciones de testosterona que se me dieron a lo largo de 2 años, entre los 6 y los 8 años, para convertirme en heterosexual, en la sospecha de que yo era un niño gay o un niño demasiado femenino. Cuando ella conoce esta historia, ella se enamora de la historia y ella también es la que me invita a hacer un ejercicio que podríamos haber pensado que se trataba de un ejercicio de memoria, pero que en realidad se trató de la reconstrucción o de la deconstrucción de una identidad masculina. Porque yo olvidé todo lo que pasó entre la primera inyección y la última. Tengo perfecta memoria de lo que ocurrió a los 4 años cuando vinimos de Chile por el golpe de Pinochet, en mi exilio. Me acuerdo del color de las cubrecamas, me acuerdo cómo eran los cubiertos, que fue lo único que pudimos traer de nuestra casa en el pueblo donde vivíamos. Me acuerdo de cómo era el adobe y de la habitación a la que llegamos a vivir en Chipoleti. Recuerdo cosas muy, muy exactas y precisas. Y de pronto, a los 6 años, solo recuerdo como un ramalazo, vuelve este recuerdo de las inyecciones, el lugar donde me las daban, que era una sala de primeros auxilios. No sé si alguna vez fueron a Chipoleti, pasaron por ahí yendo para Bariloche, antes de cruzar el puente de Neuquén, hay una especie de bosque de álamos y ahí hay una salita de primeros auxilios. Ahí me llevaban de madrugada, como en una situación muy clandestina, a colocarme cada 2 meses las inyecciones de testosterona. Y fue Lorena quien comprendió que en la construcción de la obra, ante ese olvido, un olvido al que todos tenemos derecho, porque lo traumático lo olvidamos muchas veces para vivir, para soportar, ¿no?, el cotidiano, fue como revisar mi biografía con otros ojos, con una distancia, que es la que te ofrece la posibilidad de estar en el escenario, ¿no?, recreando esto, en sucesivas entrevistas que Lorena me fue haciendo a lo largo de 2 años. Fue un procedimiento de construcción, por una parte poner el cuerpo, otra parte de salir yo del lugar del periodista. Yo que debo haber entrevistado, no sé, cientos, no sé, 1000 personas en los 35 años que llevo como periodista, y en los libros que investigué, que me llevaron mucho tiempo y donde yo profundicé mucho a través del trabajo antropológico, etnográfico, de convivir primero con los pibes chorros, después con los narcotraficantes, con las chicas trans, con personajes de todo tipo de los márgenes de las ciudades, que fueron como mi terreno de trabajo. Y ahora Lorena sentada allí como la entrevistadora y yo como el entrevistado por primera vez, abriendo archivos afectivos, ¿no? Desnudando por ahí cosas que yo nunca imaginé. La primera vez fueron 7 horas y Lorena me hizo hablar sobre mis amores. Me preguntó por mis amores. Había tenido varios, entonces me llevó unas horas recapitular mis desventuras y aventuras. Toda la primera entrevista. Y esa noche, por única vez en mi vida, soy un paciente de diván con larga trayectoria y
he intentado de muchos modos, digamos, acceder al conocimiento de mi inconsciente, de modo que no por suerte, digamos, no tengo grandes síntomas de desborde psíquico. Y esa noche tuve el único ataque de pánico que tuve en mi vida. Ok. Sentí que me moría. O sea, tuve que hacer un ejercicio de respiración y de meditación para volver a mi cauce, ¿no? Claro, ella había metido sus manos en mis entrañas y había sacado todo afuera de un modo que nadie lo había hecho, ni siquiera el psicoanálisis. Claro. El proceso creativo fue moviendo estructuras internas que yo mismo no había podido tocar en mi trabajo terapéutico. Después yo durante todo este proceso me he preguntado más de una vez si una performance o un biodrama es terapéutico. Si el arte, como dicen, sana. Yo desconfío mucho de esa frase hecha, ¿no? Desconfío un montón. Bueno, pero no creo, de esto sinceramente, que haya magia en ese proceder. Sin embargo, sí creo que te permite como mirar, lo digo yo con una metáfora que está presente en la obra, y veía recién que pasaban al comienzo un video en el que se ve un volcán. Hay volcanes en Testosterona, y este signo me permite pensar en la idea de un acercamiento al borde del volcán, ¿no? Como si uno de pronto, a través del procedimiento artístico, a diferencia de otros procedimientos terapéuticos, sin que sea terapéutico, y por no serlo, por no tener ese objetivo, por no tener la ambición supuesta de sanar, sino simplemente por estar en el juego, de pronto, sin darte cuenta, te sorprendes en el borde del volcán mirando hacia adentro. Genial, Cristian, porque justamente vos lo que ubicabas de esto del juego. ¿Hay un psicoanalista en la sala? No. Hay dos. Hay dos. Bueno, pero en los consultorios. Okay. Exactamente. ¡Mentira! No, doy fe que es así, por lo menos en mi caso. Me parecía interesante esto, porque siempre esto de lo terapéutico también está ligado al éxito, ¿no? El éxito terapéutico. En cambio, acá me parece que hay algo de esto que vos ubicás del juego de final incierto, ¿no? Y que por ahí, efectivamente, el juego donde la cuestión del éxito no tiene lugar. Entonces, en ese sentido, me parece bien. Puede ocurrir algo, pero que no tenga que ver con un objetivo de éxito terapéutico. Bueno, de cualquier manera, hay un horizonte de construcción, y eso es claro. Digo, estas experiencias que trae Cristian están trabajadas de manera muy indirecta en la obra. Digo, para quien sepa, no estamos spoileando nada. Es muy interesante las capas, ¿no? de la danza, del texto, de los recursos rítmicos, de las luces, de las proyecciones. Es cierto que hay un final incierto, pero hay una búsqueda por construir. Y lo que construye ahí, como espectador, hablo de mi pequeña percepción, construye incluso eso que a través del volcán es la cuestión de la geografía de las cosas, ¿sí? Y la geografía del propio cuerpo. Trae la pregunta de cómo estas inyecciones me construyeron, cómo se construye el cuerpo y el ambiente. Y en ese sentido quizás tiene que ver con lo que decías anteriormente sobre la no búsqueda de lo total como objetivo neurótico, si querés, digamos, esta necesidad de tapar la falta, cuando en realidad no se trata más que de abrazarla y hacer lo que se pueda con ella. Tiene que ver también con lo geográfico y con el concepto de desastre natural. El volcán que hace erupción sin que nadie lo pueda prever, el tsunami que un día viene y arrasa con todo, pero la vida continúa, la caída del caballo, la muerte misma, la muerte del otro, el final de lo humano a ojos de lo vital, la experiencia humana como eso que en definitiva siempre es pérdida, digamos. Hay algo ahí que da vueltas, que yo creo que es sumamente lacaniano. Y el volcán es Chile también, ¿no? Es Chile y es la frontera y es lo austral, ¿no? Lo austral, ¿no? Digo, lo insular. Hablas de tsunami, volcán, bueno, sí, la frontera, digo, sí, bueno, Chipoleti está muy cerca, ¿no? Sí, nosotros vivimos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, muy comunicados a través de los pasos fronterizos de Pino Achado y de Puyehue, o sea, de Cardenal Zamoré.
Entonces nosotros de niño, desde que nosotros nos vinimos en el 75 en adelante, íbamos siempre para los 24 de junio, que son los San Juanes, porque mi abuelo murió de 107 años, entonces todos eran los últimos cumpleaños, vos imagínate, desde los 90. Desde los 85 estaban... Íbamos después para los 18 de septiembre, que era la fiesta de Chile, la fiesta patria, que es una semana de joda y jarana, y después durante los veranos. Ese cruce, esa frontera que siempre estuvo allí como para mí como una incitación, porque yo odiaba a Chipolletti, detestaba a la Argentina, no la Argentina, esa Patagonia fea y viste, como... Yo vengo del paraíso, chicos, o sea, nací en los lagos del sur de Chile rodeado de volcanes, era Heidi, de pronto me trajeron a un falso valle todo inventado, que es ese valle del Río Negro y Neuquén, que cuando pasás en verano es verde, pero si vivís ahí en invierno, eso es un páramo desangelado, desprovisto de verde, ¿no? Para mí era terrible esa comparación. El paisaje en la obra está porque está en toda mi obra, digamos, también si vas a mi novela El Tercer Paraíso, que es lo último que pude escribir, o incluso en los paisajes urbanos de Cuando me muera quiero que toquen cumbia, que es un libro de pibes chorros, o Si me querés créeme tranza, que es sobre narcos peruanos que se pelean por el control de la cocaína en la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre igual, aún en lo urbano, he tenido una experiencia de observador del paisaje, y en la naturaleza, ahora lo entiendo, no lo entendía antes, yo encuentro señales, ¿no?, que me permiten habitarme como citadino. Bueno, pero lo que me quedé pensando respecto de esta entrevista, ¿no?, en donde de pronto vos decís, tuviste ahí una conmoción como nunca habías tenido. Ajá, ¿no? Sí. Porque hay, en realidad, más que paisajes, ¿no? Porque me parece que eso, cuando uno lee un libro de paisajes o va a ver una obra de superficialidades, es una cosa, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando hay algo, lo pensaba así, ¿no? De algún modo tomando como referencia lo que Freud sitúa en relación al ombligo del sueño, ¿no? En esa entrevista es como si te hubieran tocado el ombligo desde dentro, ¿no? Qué fuerte, porque ¿sabes qué? Yo le digo a Lorena Vega, que es como si hubiera metido las manos en mis tripas, las hubiera sacado y las hubiera puesto al sol. Sí. Como una imagen, yo te lo comparo mucho con el matadero de Echeverría. Sí. Y como si al secarse, después al volver a meterlas, hubiera habido una conmoción en el reacomodamiento de las tripas, ¿no? Claro, algo visceral, ¿no? Visceral, sí. Claro. Que es lo que transmite, bueno, el tráiler, que hay algo de dentro, ¿no? Sí. No es al borde del volcán. Yo lo que agregaría que a pesar de ser un biodrama, y para mí es lo interesante de la puesta escénica, es que lo trasciende a Cristian, y no es por de pensar que tu vida no es suficiente, pero realmente trasciende tu persona. Sí, es cierto. Yo cuando fui a verlo, también al Teatro Astros, y es una sala muy grande, estaba llenísimo de gente, y hacía mucho tiempo que no iba a un teatro más grande. Yo en general veo obras más under, o teatros más pequeños. 550 personas. Y sentía la energía de esas 550 personas. No sabes lo que es arriba del escenario. Sí, de hecho me lo pregunté, dije, ay, ¿cómo será ver esto? No, es muy fuerte. Yo no conocía, o sea, sí tengo larga experiencia como docente y he hablado ante gente desde que soy muy joven. No es que soy ajeno, digamos, a la escena en términos académicos o periodísticos, en congresos, en festivales y como escritor. Pero lo que ocurre allí con la cuarta pared y lo que ocurre cuando lo que está sucediendo excede lo teatral, porque lo que está pasando allí es biodramático, es performático, la obra está abierta, es un archivo abierto y en transformación, porque cada una de las funciones estamos incorporando algo de una investigación que está en proceso, ¿no? La emergencia del tema está cada vez más en las redes sociales y en los medios. En las Olimpiadas, una boxeadora que se discute la cantidad de testosterona que tiene, si es una mujer cis o si es una persona trans, que, en fin, está ahí el tema de la testosterona, de lo hormonal, de esto que vos hablabas de un adentro. Ese adentro, en términos de lo subjetivo, pero cada vez más, y esta es una apreciación muy personal y lo estoy trabajando y lo estoy pensando para un texto que quiero escribir, ese adentro biológico, en este caso
bioquímico, ¿no? Sí. Las hormonas que nos habitan tienen un sentido cada vez más biopolítico, empiezan a formar parte de nuestras narrativas. La testosterona está siendo usada por mujeres que quieren recuperar su libido y se la están colocando, mujeres de clase media alta que acceden a esto y que se las están colocando como gel, frotándola en los brazos o en las piernas, todos los días. Es una práctica cotidiana que cuando la aprendés no la puedes dejar. Están los chips que se están otros poniendo subcutáneos para también adquirir otros niveles de testosterona de modo de sentirse más vitales, más proactivos y más la palabra quizás no sea deseante, pero más calientes, chicos, o sea, más hot. Y también está en los jóvenes, en les jóvenes que deciden transicionar de mujeres a varones o que van hacia un no binarismo con características más masculinas. Es decir, hay un uso paradojal en lo contemporáneo de la testosterona que en nosotros, en niños como yo, era usado para torcer nuestras identidades y ahora en realidad se busca el goce y la identidad propia a través de la misma sustancia. Sí. Eso es recuperado en la obra y es muy interesante que no tiene una línea única. Recupera ese momento histórico de cómo sucedió con niños cobayo, ¿no? Como de experimentación. Y es interesante la pregunta que coloca. Una de las razones por la cual, además del dispositivo escénico, no se reduce la obra a vos, tiene que ver con vos por esta cuestión de ampliar y de investigar. Y la sensación es, para quien va, al mismo tiempo que hay fragmentos de relato de vida, hay mucha investigación y es una obra que al mismo tiempo es muy sensible, trae mucha información. Y lo que me parece interesante cuando decís esto es que son los varones heterosexuales los más conmovidos muchas veces. Me impresiona mucho el testimonio de mis congéneres heterosis, a diferencia de quizás los gays o las lesbianas o las personas trans que la han ido a ver. Es muy impresionante, por supuesto, con las chiques no binarias, pero el varón hetero que la ve, como es una obra sobre la masculinidad, de hecho no está pensado ni como texto, ni como indagación, ni como performance, no está pensada como una obra queer. Yo diría que mi novela El Tercer Paraíso es más queer que testosterona, porque yo me desvié de allí para hacerme unas preguntas que tienen más que ver con el orden de cómo se construye una masculinidad, de qué modo está sitiada, cómo fui negociando yo con esa carga semántica, ¿Como semiótica? Sí, como esa carga que el ser varón tuvo sobre mí en ese mandato, y cómo pude ir en cada momento de la vida rompiéndolo, deconstruyéndolo y reamigándome con la condición masculina. En estas últimas vacaciones, llegué hace 4 días, estuve mucho tiempo con mi hijo, su mejor amigo, mi padre y mi único hermano heterosexual. Es decir, estuve conviviendo con 5 heterosexuales más otro tío, otro primo. De pronto pertenecía a una Grey, a una manada buena, ¿no? Este sentido pésimo que se le dio a la manada después de lo que ocurrió en España. Y al principio me sentí muy incómodo porque siempre estuve con las mujeres yo. El primer día me fui a la cocina donde estaban friendo empanadas en la casa de los abuelos. Me fui con las tías y las primas porque no lo soportaba gritando en torno a un partido de la Copa América. Y dije, me equivoqué, no lo voy a aguantar. ¿Qué hago acá? Me faltan 10 días, lo voy a matar. Y a medida que... Encima que gane Argentina. Claro, allá nos querían matar los chilenos. Y entonces el tiempo pasó. Pues yo lo escucho chileno. Y bueno, todos nos acomodamos. Yo les di su espacio, entendí que había una competencia fálica y que debían ellos hacer sus espadeos, que yo estaba por fuera de esa situación, que podía desde la cocina ver cómo ocurría, porque en definitiva yo había alquilado la casa y todos íbamos a tener espacio para estar allí cómodos, y el único lugar de disputa iba a ser la cocina, donde cada uno iba a mostrar cuáles eran sus saberes culinarios. Y así fue, y empezó a circular una energía de cuidados mutuos, que me resulta mi último descubrimiento en esta investigación larga. No, pero es muy interesante lo que traías, ¿no? En relación a
la masculinidad buena, la masculinidad mala, ¿no? Y una hormona o una sustancia, ¿no? Que parece ahí concentrar lo bueno en una temporada, en una época, bueno, en donde hay caída de la cultura patriarcal, o por lo menos bueno, un momento en donde eso está puesto en cuestión, ¿no? Y por otro lado, gente frotándose testosterona, ¿no? Es una suerte de paradoja, vos decías, ¿no? Entonces, Sí. Vamos a dar un poco más de información de la obra. Decíamos que la dirección es de Lorena Vega. Cristian Alarcón, quien hoy nos visita, es el performance. Está la participación de Tomás de Jesús y la dramaturgia es Lorena Vega y Cristian Alarcón, no hay duda de eso. La función es el domingo 25 de agosto a las 20 horas en el Teatro Astros, en Avenida Corrientes. Las entradas las compran por entrada 1. Sí, de cualquier manera pueden poner testosterona, Cristian Alarcón. Yo o entran a la revista Anfibia y apenas entran en la revista se van a encontrar con un banner y cuando entran ahí ya van directamente a comprarla. Buenísimo. Los invitamos a verla, obra súper recomendada. Bueno, y Cristian, a modo de cierre e invitación para la obra, ¿querés decir...? No, que ahí en esos talentos que se juntaron hay dos personas claves que son Render y su compañero, que son los dos artistas que trabajaron con imágenes bellísimas que son proyectadas sobre un enorme objeto, la escenografía de Mariana Tirante, que son claves porque hay un relato visual de fondo, ¿no? Y en esa búsqueda también hubo algo que pasó que fue muy profundo, que fue, bueno, ¿cómo acompañamos esto que es un texto, que es una coreografía, que son escenas, que es en un momento una especie de jardinería que yo hago con bulbos de dalia, y que también está acompañada por estos artistas que logran transmitir algo que se proyecta en muchos momentos sobre mí mismo, y que está bueno, digamos, contárselos por si quieren ir a ver la obra, porque también tiene como la No te quepa la menor duda que vamos a estar ahí el domingo 25. Qué sé yo, para los que nos escuchan es como una experiencia artística. O sea, no van a ir a ver una obra de teatro. Es algo un poco más extraño que eso. Es una experiencia inmersiva. Sí, muy inmersiva, bien. De sonido, de luz y de imágenes que bueno, que incluso cuando yo no estoy tan en condiciones y no lo hago tan bien como la directora quiere, o bueno, mis olvidos, que a veces la letra es muy larga, mucho texto, una hora 10, muchísimo texto, y casi todo lo digo yo. Mi compañero es un genio que baila increíble y que me va dando los pies y demás. Aun cuando eso no ocurre, no sucede, lo que va a pasar está bueno igual. Así que muchas gracias y los invito. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros vamos a una breve pausa musical y a la vuelta nos vamos a París con MP y de Phil Earn-Egil. De fil en aiguille, c'est le cœur qui devient de plus en plus petit, comme s'il savait bien que l'amour n'arrivera jamais, car l'amour, mon amour, ne veut pas nous aimer. Los pensamientos, un hormigueo, todos igualmente afectados de esterilidad una vez terminado el paseo. Ninguno de esos pensamientos ha traspasado nunca la puerta de su casa. Sobrevienen a Lol V. Stein durante su marcha. Diríase que es el desplazamiento maquinal de su cuerpo el que los hace surgir, todos juntos, en un movimiento desordenado, confuso, generoso. Pasaje de El rapto de Lol V. Stein de Marguerite Duras. La protagonista de la novela, Lola Valeria Stein, le fue inspirado a la autora por una mujer ingresada en una institución psiquiátrica, cuya manera de hablar parecía reflejar la ingravidez de sus pensamientos. Una amiga de infancia de Lol la describe así: aureola de dulzura,
se descubrió muy pronto que también de indiferencia. Nunca pareció sufrir ni sentirse apenada. Nunca se le vio una lágrima de muchacha. Esta carencia de afecto resuena con ese pasaje de El retrato del artista adolescente de Jean Joyce, comentado por Jacques Lacan en su Seminario 23. El personaje joyciano, al evocar la paliza recibida de la parte de sus compañeros, refiere que el afecto que lo había embargado en aquel momento se desprende ahora de su cuerpo como la cáscara de una fruta madura. Lacan avanza la idea de que el ser humano no se confunde con su cuerpo. No se es un cuerpo, sino que se lo tiene, o más bien se cree tenerlo, pues como él dice, el cuerpo levanta campamento a cada rato. Aún así, el cuerpo propio es lo que proporcionaría la consistencia mental. Curiosamente, cierta psiquiatría pareciera retroceder a tiempos pasados y se viene cada día más organicista, neuronal. Hoy, por supuesto, el cuerpo no es desconocido. Sabemos que lo que golpea dentro del pecho es el corazón y que la nariz es la terminación de una manguera que sobresale del cuerpo para llevar oxígeno a los pulmones. La cara no es más que una especie de tablero de instrumentos en el que desembocan todos los mecanismos del cuerpo: la digestión, la vista, la audición, la respiración, el pensamiento. Desde que sabemos denominar todas sus partes, el cuerpo desasosiega menos al hombre. Ahora también sabemos que el alma no es más que la actividad de la materia del cerebro. La dualidad entre el cuerpo y el alma ha quedado velada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como de un prejuicio pasado de moda. Pero basta que el hombre se enamore como un loco y que tenga que oír al mismo tiempo el sonido de sus tripas. La unidad del cuerpo y del alma, esa ilusión lírica de la era científica, se disipa repentinamente. La insoportable levedad del ser, Milan Kundera. Y por su parte, Marguerite Duras escribe: amaba a aquella mujer, a Lola Valeria, esa presencia calma a su lado, esa durmiente viva, ese continuo eclipsarse que le hacía ir y venir entre el olvido y las reapariciones de su pelo rubio, de ese cuerpo de seda que el despertar jamás cambiaba, de esa virtualidad constante. ¿Y en qué consiste la virtualidad de la inteligencia artificial generativa en el tratamiento del lenguaje? Hacemos esta pregunta a Dairel Almaguer, ingeniero informático. Bueno, pudiéramos comenzar por definir qué es la IA generativa. Para decirlo de manera sencilla, es una tecnología que puede crear ideas o contenidos nuevos a partir de una base de información de gran tamaño. Estas ideas o contenidos pueden ser conversaciones, historias, imágenes o incluso video o música. Ahora, ¿cómo funciona la IA generativa? Bueno, como toda inteligencia artificial, la IA generativa funciona mediante modelos de aprendizaje, que son modelos que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos. Dentro de estos modelos podemos mencionar los LLM o Large Language Models. Estos se centran específicamente en tareas basadas en el lenguaje, como son, por ejemplo, el resumen, generación de texto, clasificación, conversación abierta y la extracción de información. Bueno, en la actualidad la mayoría de estas aplicaciones conocidas responden a indicaciones de los usuarios. O sea, el usuario solo debe describir lo que desea en lenguaje natural y obtienen lo que solicitan como por arte de magia. ¿Y cómo ocurre esta magia? ¿Cómo modelan las computadoras el lenguaje humano? Bueno, históricamente las tecnologías de IA intentan imitar la inteligencia humana. Para lograrlo, durante años se han implementado un conjunto de algoritmos complejos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano.
Estos algoritmos se conocen como redes neuronales y permiten a los sistemas aprender y hacer predicciones a partir de datos complejos. Para lograrlo, utilizan técnicas de autoaprendizaje y entrenamiento sobre colecciones gigantescas de textos, modelando automáticamente el lenguaje según se exponen a estos conjuntos enormes de textos en bruto. Los modelos generativos o de inteligencia artificial generativa están diseñados no solo para interpretar texto, sino también para producirlo y ejecutar un grupo de tareas del lenguaje como son la traducción entre diferentes idiomas, la generación de resúmenes, las respuestas a preguntas que se le planteen o la redacción de ensayos. Algunas de las aplicaciones de IA generativa más conocidas que han surgido en los últimos años son ChatGPT de OpenAI, Bing Chat de Microsoft o Bard de Google, algunas de las cuales hemos usado o utilizamos nosotros en nuestro día a día. Y desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son actualmente los límites de la inteligencia artificial generativa? Recientemente, varias empresas como Google y Meta han lanzado nuevas versiones de sus modelos y continúan trabajando en mejorarlos. Sí existen ciertas limitaciones, incluso digamos que en un futuro bastante inmediato. Los datos son el fundamento sobre los cuales se entrena la inteligencia artificial. Ahora bien, la cantidad y calidad de estos datos es limitada o será limitada en un futuro medianamente inmediato. Gran parte del contenido en línea es generado por usuarios y puede no ser de alta calidad. Y filtrar este contenido para obtener datos útiles es un desafío y puede no ser suficiente para cubrir las crecientes necesidades de datos de modelos avanzados. Para que los modelos generativos sean efectivos en contextos diversos y complejos, necesitan una amplia variedad de datos que refleje diferentes perspectivas, estilos. Sin una base de datos diversa, los modelos pueden desarrollar sesgos o ser menos efectivos en contextos no representados adecuadamente en los datos de entrenamiento. Se estima que para 2026 podría agotarse la disponibilidad de datos textuales de alta calidad. Otra de las limitantes es que los algoritmos de aprendizaje que utilizan hoy en día muchos de estos modelos de IA no son los más eficientes ni los más cercanos a tratar de simular el funcionamiento del cerebro humano, que es la fuente original de inspiración del campo de la IA. El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa puede ser bastante costoso, pues los modelos modernos requieren enormes capacidades de procesamiento. Por ejemplo, entrenar un modelo de lenguaje grande implica realizar billones de cálculos y esto requiere una infraestructura de hardware bastante avanzada, lo que podría limitar el acceso a esta tecnología a grandes corporaciones y organizaciones con amplios recursos. Esto se traduce en gran costo de energía, pues todos estos recursos consumen gran cantidad de energía eléctrica. Y por último, quisiera mencionar también otra limitante que sería acerca del razonamiento y planificación, ya que actualmente los modelos de IA generativa operan principalmente, digamos que en un modo de pensamiento automático, que es bastante rápido, pero se basa como en patrones ya preexistentes. Sin embargo, los humanos utilizan un modelo de pensamiento más deliberado y consciente, ¿no?, para hacer un razonamiento más complejo y una toma de decisiones más reflexiva. Muchas gracias, Dairel Almaguer. Muchas gracias por haberme invitado. La inteligencia artificial generativa produce a veces respuestas plausibles pero fácticamente falsas. Son las llamadas alucinaciones. Un psicoanalista, por ejemplo, puede operar con el silencio. Sin embargo, estos modelos informáticos no pueden dejar de responder y sus respuestas están basadas en cálculos probabilísticos. Las llamadas redes de neuronas, que son sistemas algorítmicos, como explicaba Almaguer, van a asociar cada palabra a un conjunto de contextos considerados más pertinentes. Serían unos 300 a 500 contextos, precisa Thierry Poibout
lingüista y director de investigación, especialista en tratamiento automático de lenguas. En una entrevista para la revista Mental número 49 de junio de 2024, el investigador manifiesta su preocupación ante el hecho de reducir la lengua a 300 núcleos de sentido. En realidad, para cada ocurrencia de una palabra, habría un contexto diferente. Y eso lo saben bien los psicoanalistas. Los sistemas más modernos de inteligencia artificial generativa analizan los textos como una secuencia de palabras sin noción de estructura. Sin embargo, cosa sorprendente, logran recrear cierta estructura. Lacan afirmaba que un significante representa a un sujeto para otro significante. Luego, en sus últimos desarrollos teóricos, propuso el término parler, literalmente hablacer, es un neologismo. Ese sujeto, producto de la cadena significante, en tanto parlete, lleva consigo las marcas indelebles e inefables dejadas muy tempranamente por la lengua en el cuerpo. El entrenamiento y los cálculos complejos realizados por las computadoras modernas pudiera compararse a la cognición humana. En cambio, se trataría de una suerte de grado cero de la lingüística, declara Thierry Prévost. Se necesitan miles y miles de ejemplos para codificar el sentido de una palabra. En cambio, un niño aprende a hablar en unos meses. Y concluye entonces el especialista. Finalmente, no se tiene ninguna idea de lo que hay de más en el humano. ¿Humana o inhumana la fascinación de Lol V. Stein, raptada, atrapada en la mirada en esa mancha en medio de la escena? Su amante baila toda la noche con otra mujer. Lol perseguirá toda su vida una palabra inexistente que dijese lo absoluto de un instante de goce, sugerido bajo una oscura cabellera femenina o un vestido negro. El tema del vestido es retomado por Lacan en 1965 en su homenaje a Marguerite Duras. Lo sitúa como el soporte del fantasma de Lol, de lo indecible de la desnudez que se insinuaría para reemplazar su propio cuerpo. En una presentación de enfermos en el Hospital Santa Ana en París en los años 70, Lacan conversa con Mademoiselle Boyer. Sí, es algo que flota, así. Sí, me gustaría más vivir suspendida. ¿Le gustaría vivir suspendida? Expliqué. Piense tal vez en un vestido suspendido, en un vestido suspendido. Me gustaría vivir como un traje. Si fuera anónima, podría elegir el traje en el que estoy pensando. Vestiría a la gente a mi manera. Soy un poco un teatro de marionetas. Me gustaría mucho tirar de las cuerdas. En la discusión posterior del caso, Lacan precisa: ella no tiene la menor idea del cuerpo que debe meter en ese vestido. No hay nadie para evitar ese traje. Y también, es una cosa así suspendida como un vestido. Todo lo que dijo era absolutamente sin peso. No hay ninguna articulación en lo que dijo. Concluye entonces el psicoanalista. Es una enfermedad mental por excelencia. La excelencia de la enfermedad mental. No es una enfermedad mental seria, identificable, no es de esas formas que se encuentran. Esta va a ser muchos de los locos que constituyen nuestro ambiente. Para Lacan, la debilidad mental indicaba que un ser hablante no está sólidamente instalado en un discurso y se presenta un poco así como fuera de lugar entre dos discursos. La experiencia psicoanalítica ofrece la posibilidad de inventarse un anudamiento entre palabra, cuerpo, imagen y proporciona puntos de anclaje subjetivo para poner límites al parloteo inconsistente y a los desbordamientos de goce de los cuerpos. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad?
Se pregunta Milán Kundera y concluye: solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. En el editorial de la revista Mental ya citada, la psicoanalista Alice Delarue declara que todos cargamos con una mentalidad, pero aquellos que están enfermos de ella muestran que el sentimiento de existir, de estar vivo, de ser uno mismo, no es para nada evidente. En la ausencia de ciertos significantes que vengan a abrochar el goce del cuerpo, la dimensión imaginaria puede emanciparse y partir a la deriva. La disposición de la sala, de las habitaciones, era la réplica fiel de la de los escaparates de las tiendas, la del jardín del que LOL se ocupaba, la de otros jardines de Uxbridge. LOL imitaba. ¿Pero a quién? A los demás, a todos los demás, al mayor número posible de las demás personas. Se creía vertida en una identidad de naturaleza indecisa que podía nombrarse con nombres indefinidamente diferentes. Cuando algo va mal en la relación con el propio cuerpo, continúa Alice Delarue, eso tiene consecuencias en la posibilidad de identificarse, de sentir los afectos y de inscribirse en el lazo social. El sujeto busca entonces apoyos para sostenerse en el mundo, nombres, imágenes a las cuales identificarse, otro cuerpo para agarrarse, incluso un simple vestido al cual suspender su ser. El declive de ideales y del orden social tradicional habría acentuado los efectos de pérdida y de errancia. Una hipertrofia de la imagen y del narcisismo son perceptibles. Y por otro lado, algunos, a la búsqueda de nominaciones, adhieren a grupos identitarios. Los individuos, a veces fundidos en la masa, se someten a designios que pueden conducirlos a lo peor. La fascinación por el mundo virtual y por los desarrollos de la inteligencia artificial revelan el sueño de desembarazarse de la mentalidad, prefiriendo dejarla en manos de las máquinas, a las cuales parecen gozar de mejor salud mental. Y concluye el editorial de Delarue: fantasma de un pensamiento al fin puro, desembarazado de la desarmonía que éste mantiene con el cuerpo. Entonces, vestidos de algoritmos. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.